Mirad, la trama del agua y la privatización del agua en Avilés llevaría para hacer un pleno de estos monográfico, porque yo creo que hay un poco el manual de cómo se produjeron las privatizaciones de servicios públicos y concretamente del agua en el Estado español. Y el manual, o sea, por ser muy breve y muy rápido, porque el tema tendría muchas connotaciones, tú dejes que el servicio vaya deteriorándose, vaya siendo cada vez peor cuando está en manos públicas. De ahí dices, y que estamos perdiendo perres, necesitamos perres, y en un momento dado y en plena crisis el Ayuntamiento de Avilés dice, no tengo liquidez, ¿qué faigo? Pues garro y privatizo el agua a cambio, y cuidado con esto, lo que se llama el canon concesional, que hay mucha confusión con esto, Aquagés no nos da 37 millones de euros al Ayuntamiento de Avilés. Para que veáis la importancia, el Ayuntamiento de Avilés tiene un presupuesto de 62 millones de euros al año. Pues Aquagés concede un préstamo, que eso y el canon concesional, de 37 millones de euros. Para que veáis la importancia que supone, más de la mitad del presupuesto de lo que tiene el Ayuntamiento de Avilés. Y lo que hacemos es estar pagando y Aquagés es y préstamo, pero no es que nos regalara 37 millones de euros, y que nos prestó 37 millones de euros que tenemos que devolver. En un momento estaba devolviéndose a un interés del 7% y en este momento está al interés del 4,5 o 5%, ¿vale? Que es lo que tenemos que pagar todos los avilesinos y avilesines a una empresa corrupta. Y esto puedo decirlo, sin, como dije en el pleno, sin poner delante el adjetivo de supuestamente corrupta, porque la propia Suez que está llevando el expediente de Aquagés dijo que era una verdadera trama, una organización corrupta, en sin supuesto y sin nada. Y puede decirse abiertamente, sin miedo que nos metan ningún tipo de denuncia. ¿Cómo se puede revertir eso? Hay varias maneras. Claro, el problema es que, según nos enteramos, estos dispe la prensa, salió el Ayuntamiento diciendo que si se revertiera el contrato había que pagar a Aquagés 70 millones de euros. Hostia, vaya negocio redondo que hizo esta gente, o sea, y es tremendo, ¿no? Hay varias maneras. La propuesta nuestra era adherirnos al Pacto Social por el Agua y a la asociación AEOPAS, que es la Asociación de Abastecedores Públicos de Servicio de Agua, ¿vale? Que ahí ya un montón de ciudades asociadas en todo el Estado español, por el precio de 3.500 euros la cuota anual, que para un ayuntamiento como el de Avilés es muy poco, ellos asesórente y fainte informes y pueden guiarte en la manera de revertir ese proceso de privatización, de remunicipalizar el agua. Hay varias maneras. Una de las que se está haciendo, y es decir, bien, ¿cuánto me costaría rescindir el contrato del agua con Aquagés? Pues queda por pagar del crédito tanto dinero y por la rescisión del contrato tendría que pagar de indemnización tanto dinero. En total, X cantidad. Con esa cantidad, garres y vas a las entidades bancarias y dices, oiga, necesito un crédito de este dinero, ¿a cuánto me lo pone usted? Dice, mira, que estoy pagando y al 4,5, al 5. Dice, no, yo quiero sacarlo al 3% o al 2%, según están ahora los tipos de interés, y desearías de pagar a una empresa corrupta ese crédito al 4,5, al 5%, para pagar a una entidad, a la que fuera, a una entidad, hay muchas, podía ser Caixa Rural, podía ser entidades con un cierto criterio social también, y pagar a esa entidad por menos dinero el crédito que debes, ¿no? Claro, por acabar con este tema, los que, si fuisteis de alguno al pleno, y una cuestión que no os gusta absolutamente nada, ni al PP ni al PSOE, absolutamente nada, y en Avilés mucho menos, en Avilés muchísimo menos. Cuando tratamos el tema, de lo que hablamos fue de las tuberías de fibrocemento, que encima tuvieron el morro de decir los señores del PP, y que Aquagés, oye, cambió todas las tuberías de fibrocemento, de no sé qué. Lo que hay que decir es que las tuberías pagamos nosotros, porque todo el sobres y todo el material que se utiliza Aquagés en la renovación y en el mantenimiento del servicio de agua, pagámoslo nosotros, por mucho de fibrocemento que sea, ¿vale?
Entonces, y un tema que non os gusta absolutamente nada, y encontrámonos con que los avilesinos y les avilesines vamos a ser rehenes durante los próximos 20 años, rehenes de una empresa corrupta. Rehenes de una empresa corrupta. Y ahora voy a ser hasta, no sé cómo llamarlo, de una empresa corrupta que se dedicaba a pagar putes a los políticos para que votaran a favor en los plenos de la privatización del agua. Así nada de claro que en eso estamos. Y un juez no puede revocar eso siendo tan corruptos, quitarle ese contrato. Mira, lo que nos comentó la argumentación del Partido Popular en Avilés, la argumentación que nos comentó fue que el proceso de privatización en Avilés está estudiándose en la Universidad de Oviedo como un proceso impoluto de cómo pasar un servicio público al privado. Lo que contestamos nosotros y mirad, hay que ver de dónde partimos y a dónde llegamos. Partimos de que dejaron morrer prácticamente la xestión pública del agua en Avilés, partimos de ahí y llegamos a qué punto, al de la corrupción. Lo que hay per medio, o sea, el proceso de cómo se privatizó, a mí dame igual que sea una autopista que una calella. Dame igual que esté llena de baches que sea una autopista recién fecha. El proceso es de dónde salimos y a dónde llegamos. Lo que pasó por el medio dame igual. Y eso es lo que no entienden estos señores del PP. Y por acabar ya con este tema, no solo y el PP, güey, las declaraciones con todo el tema que está saliendo, ¿cuál fue la reacción del PSOE? No, nosotros ya faremos una valoración posterior, mutis por el foro, que fue lo que hicieron en el pleno de Avilés también, ¿no? Porque también tienen que callar.